placer presentar hoy a Christopher Wilk con su ponencia repugnante y deplorable. El Art Nouveau llega al South Kensington, 1901. Christopher es conservador jefe de las colecciones de mobiliario, tejidos y moda del Victorian Albert Museum de Londres, donde trabaja desde 1988. Anteriormente fue conservador en el Museo de Brooklyn y en el MoMA de Nueva York. Entre sus publicaciones más importantes podemos citar diversos estudios sobre artistas relacionados con el mobiliario, como Frank Lloyd Wright, Tonet, Marcel Breuer o Betty Joel. Además, podemos citar el mobiliario occidental desde 1350 hasta nuestros días, de 1996, la creación de las Galerías Británicas, un estudio museológico, de 2002, el modernismo, diseñando un nuevo mundo, de 2006, o más recientemente el contrachapado, historia de un material, en 2017. Ha realizado diversas exposiciones y proyectos museográficos en el Victorian Albert Museum, entre los que podemos citar la Galería Frank Lloyd Wright en 1993, las Galerías Británicas en 2001, la Galería de Muebles en 2012 y el contrachapado, un material del mundo moderno, en 2017. Sin más dilación, le doy paso. Thank you, Christopher. Gracias. Estoy encantado de estar hoy aquí y quisiera agradecer a los organizadores su invitación para participar en este encuentro. Lamentablemente, mi español no es tan bueno como para presentarles mi conferencia en su lengua, por lo que haré en inglés. At its core, en el centro de la historia que voy a contar hoy se trata del coleccionismo en museos, concretamente la colección de arte decorativa nueva, sobre todo muebles y sobre todo colecciones de las exposiciones internacionales, sobre todo de París en el siglo XX. Fue gracias a un donante, George Donaldson, y me voy a centrar en la historia de esta donación a mi museo y la reacción muy fuerte a esta exposición en los círculos artísticos en Reino Unido en aquel entonces. Más ampliamente y a lo mejor más importante para hoy, la historia de esta reacción, la reacción a estos muebles de Art Nouveau refleja unas actitudes políticas y sociales del Reino Unido. Por supuesto, estas actitudes culturales y políticas siempre han afectado el trabajo de las instituciones culturales o organizaciones culturales o aquellos encargados de la cultura antes del nacimiento del Museo Moderno. Así que no es nada nuevo en este siglo, en 1900, pero es una historia que resuena muy bien con lo que está ocurriendo hoy, porque está estrechamente vinculado a la actitud de Inglaterra, cómo se ve a sí mismo en relación con el resto de Europa. Y por eso me pareció un momento muy importante y una buena oportunidad de hablar de este tema hoy. Dado que en el Reino Unido estamos viviendo en una circunstancia deprimente y triste del Brexit, la salida formal del Reino Unido de la Unión Europea, que se va a entrar en vigor en 316 días, la historia de Donaldson a lo mejor sirve de un recordatorio a un público no inglés que el Brexit refleja actitudes británicas muy arraigadas hacia Europa continental. En primer lugar, quiero decir, espero que puedan ver el detalle, algunas palabras sobre la relación histórica de Inglaterra con Europa y sobre todo con Francia, porque eso es de donde proviene la colección comprado por Donaldson y donado al Museo Victoria Albert, y donde la mayoría de los objetos se diseñaron y se fabricaron. Existe una larga historia de sentimiento anti-extranjero en el Reino
Reino Unido, en parte consecuencia del hecho que el Reino Unido es una isla, una nación isla, sobre todo en el año 1707, cuando Inglaterra con Escocia y Gales como principado se unieron por primera vez como el Reino Unido de Gran Bretaña. Britania tenía fronteras estables, a diferencia de la mayoría de los países europeos, y esas fronteras no cambiaron durante el siglo XVIII y el XIX y durante el siglo XX, hasta que Irlanda, después de una guerra, consiguiera la independencia y se creara el Estado de Irlanda. Sustentando esto fue que desde los tiempos de Enrique VIII en el siglo XVI, Inglaterra siempre había sido un país protestante, enfrentado a los países católicos de Europa. El protestantismo y su lado inverso, su anticatolicismo, fue uno de los claves en hacer sentir a los ingleses separados durante siglos, literalmente. De hecho, no fue hasta el siglo XIX que Inglaterra empezó a revocar leyes anticatólicas. Y uno podría decir, las actitudes anticatólicas no se eliminaron o no seguían vigentes hasta hace muy poco, hasta el siglo XX. Este sentimiento anti-europeo fue también un reflejo secular de la competencia en guerras comerciales, competencia empresarial. En el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, existían grupos voluntarios, asociaciones voluntarias, gente que se juntaron para favorecer una actitud o una idea. Y una asociación de estas fue la Asociación Anti-Galo. Se reunieron para promocionar el comercio, pero también para salir a comer y a cenar y brindar en contra de los franceses. El lema fue para nuestro país, en su distintivo, y su propósito, según ellos, fue desanimar la importación y consumo de productos franceses y fomentar los productos y manufacturas inglesas. Este tipo de sentimiento existía durante todas las guerras del siglo XVIII con Francia. Cambiaron un poco con la Revolución Francesa, cuando los ingleses, sobre todo los aristócratas, temían una revolución en Inglaterra también. Y con la emergencia de Napoleón existía el miedo a una invasión, y este grabado antinapoleónico burla del emblema del escudo de Francia y muestra los elementos de persecución que sería el resultado del gobierno francés, el saqueo, el robo, la violencia, y detrás de la guillotina se ve las cabezas de hombres, mujeres, niños de muchos países, España, Países Bajos, Italia, todos arruinados, destruidos por culpa de Napoleón, y los ingleses tenían miedo de que eso sería su futuro. No obstante, a pesar de lo que hemos descrito como la historia de las artes decorativas y más ampliamente las bellas artes, muchos ingleses admiraban los productos europeos, los compraban, y de hecho, Inglaterra estaba al margen de los movimientos artísticos de Europa continental. Hasta el siglo XVIII, todos los artistas provenían de otros países europeos. Todas las ideas venían de otros países europeos, los libros, todo. Solo
sobre el año 1800 con diseñadores como Chippendale, Bolton, Wedgwood. Estos diseñadores, es solo con ellos que Inglaterra empezaba a exportar arte y diseño a Europa. Así que había una gran sensibilidad al respecto. Bueno, ahora pasando al 1900. En 1900, Inglaterra seguía siendo una potencia imperial, pero en el contexto de aquel entonces y dado la política internacional había competencia sobre todo de Alemania, Estados Unidos, pero también en África con las colonias belgas. Eso es lo que se hubiera visto. Esto es del 1860. El Museo Victoria Albert fue establecido como una institución para aprobar la calidad de los diseños y las manufacturas. Como parte de ese movimiento, en 1840 se vio la creación de una escuela de diseño que luego cambió su nombre al Colegio Real de Arte, y había una exposición y el museo incluyó una colección de los estudiantes y adquirió más artes decorativas de otras exposiciones internacionales, bellas artes y buenos ejemplos de arte decorativa histórica. Así que al coleccionar esos objetos para estudiantes y para su profesorado, para que lo vieran los fabricantes, para los consumidores, fue esencial para su propósito cultural. Y adquirir objetos de exposiciones también se estableció en este momento. Y es cuando entró George Donaldson. Tenía antigüedades en la calle Bond. Teníamos unas tiendas de antigüedades. Allí hoy en día está en una calle que es la que se ha reservado solamente para tiendas de joyería o de alta gama de moda. Pero en ese momento era uno de los mayores coleccionistas y en el cambio del siglo se describió como un bien conocido para cualquiera que conozca las artes decorativas y se convirtió en ese momento el señor Sir George Donaldson en 1904. Él compró una gama de antigüedades tradicionales, tanto británicas como francesas o italianas, del Renacimiento al siglo XIX y con entradas ocasionales como la dirección y la publicación de exposiciones. Fue uno de los mayores coleccionistas de instrumentos musicales y la importante colección de instrumentos musicales de uno de los museos de artes que está muy cercano al Victoria and Albert Museum es colección original de Donaldson, y ese era el motivo por el que era más famoso en el momento de su muerte, este señor Donaldson. Y en términos generales, esto hace que fuese un defensor poco probable de estos artes decorativos nuevos y contemporáneos, excepto por una cosa. En 1867 él formó parte de miembros del jurado de la Exposición Universal de París en la categoría de mobiliario. Le volvieron a invitar en 1978 a esa exposición y de nuevo le invitaron en 1898 y de nuevo en el año 1900 como jurado de la exposición en el ámbito de mobiliario. Y esta fue la primera vez en la que mucha gente, incluso gente en el mundo de los museos, en el ámbito de los museos, diseñadores y arquitectos de otros países, iban a ver el estilo Art Nouveau. Y esto tuvo claramente un impacto muy importante en George Donaldson, y lo tengo porque todavía no hay ningún retrato. Sé que hay algún retrato, pero que todavía he sido incapaz de encontrar. Donaldson escribió desde París una carta al director del Victoria and Albert Museum, y él lo que dijo es que hay algo nuevo que está pasando aquí. No lo entiendo.
No estoy seguro de que me guste siquiera, pero creo que es algo que es importante y que va a ser importante, y creo que es algo que el museo debería prestar atención. Y el director dijo, bueno, vale, vamos a intentar asignar algo de dinero para comprar algunas piezas. Donaldson lo discutió todo esto por carta y dijo, no creo que ese dinero que vosotros estéis dejando de lado para esto sea suficiente, así que voy a utilizar mi propio dinero. Aquí estamos en París, en la exposición de París. Y el director del Museo Victoria and Albert fue a París y estuvieron visitando las exposiciones juntos. ¿Y qué es lo que vieron? Voy a mostrar única y exclusivamente unos de los partes del pabellón que estuvieron viendo, porque había muchísimas otras cosas, pero en cualquier caso sí que fueron al pabellón de Maison Bain, que era una serie de salas dispuestas como si fuese una casa, y cada una de las habitaciones estaba diseñada por un diseñador diferente. Eugene Gallard era el diseñador de la sala principal. Georges Defert era otro de los diseñadores. Ahí aparece esa silla que está hecha en abedul, tallado, y también tiene cuero con efecto manchado. Era uno de los diseñadores más famosos en el año 1900, Eugene Gallard, y uno de los críticos que describía su trabajo decía que su unidad ornamental es la línea. Siempre desde las uniones de la silla es de donde salen esas uniones, y produce una línea continua que no perturban las líneas principales. Todos los artículos que les mostramos en color aparecen ahora mismo dentro de la colección del Victoria and Albert Museum y forman parte de la donación que hizo el señor Donaldson. Émile Gallé, que ya estaba bien establecido en el 1900, fundamentalmente como profesional del vidrio y de la cerámica, y que cada vez se metió más y más en la fábrica de muebles, en la tradición histórica de la región de Alsacia, donde la marquetería se utilizaba de manera muy extensa y donde también había en Nancy un espíritu único de colaboración y de camaradería entre los diseñadores que formaban una escuela oficial de Nancy justamente después de esta exposición. Gallé siempre le daba títulos a sus obras basándose en el tema de su marquetería. Esta es la cómoda Gloria de la Mañana, está hecha de roble y también tiene taracea y marquetería. Y en el trabajo de Gallé y en el de sus colegas, como con Louis Majorel, también de la zona de Nancy, el trabajo de los trabajadores de Nancy, más que otros del Arte Nouveau, están más inspirados en las formas naturales, y echan un vistazo a estas piezas de Marjoriel. En la parte de la izquierda os vamos a mostrar dos piezas ahí. En cuanto a cómo hacían estos armarios, Majorel era uno de los más sofisticados y más ambiciosos a la hora de hacer este tipo de cómodas. En cuanto a su artesanía y los materiales que ellos utilizaban, estas cómodas veneran, y ahora mismo tiene paneles de marqueterías en cebrano, en abedul, en olmo, que no sé si se traduce muy bien este tipo de
de maderas, también tienen palisandro, paduk, y creó un montón de fábricas que eran de un coste tremendo, pero sobre todo cuando vas a una exposición siempre llevas los trabajos más importantes, los más caros, y para Marjorell creó un periodo de grande éxito y de gran reconocimiento gracias a este tipo de exposiciones. Carol Spindler también nació en la zona de la Alsacia y se puede considerar como uno de los seguidores de Gallet. Empezó a pintar en Múnich, en Düsseldorf y en Berlín y comenzó como pintor su carrera. Pero acabó cambiando y empezó a trabajar en la marquetería, y el tema de la marquetería en este tipo de panel, el museo de Victoria and Albert tiene estas piezas, el de Strasberg también tiene una de las partes de estos paneles, aunque normalmente están separados y se juntaron para una exposición. Pero en cualquier caso el tema forma parte de la naturaleza de Alsacia y se presentó este panel también en la exposición de París. Louis Bigot, para su propia empresa, Maison Baguette, era el más comercial dentro de todos estos diseñadores. Él producía mobiliario que estaba menos o expresaba menos la naturaleza en cuanto a detalles, pero era muy actualizado en cuanto a las formas, era muy contemporáneo en cuanto a las formas. Y en cuanto a los documentos internos del museo, y en esto se pasa parte de mi artículo, el museo expresó un grandísimo entusiasmo por esta donación, por la compra que el museo también llevó a cabo después de la exposición de París. Y en ese sentido no hay controversia con respecto a si el museo debía coleccionar este tipo de objetos, en absoluto. Y a lo mejor me he confundido un poco al poner las diapositivas, dice el orador, pero se decidió que el museo iba a hacer una exposición en el año 1901, al año siguiente de la exposición de París, y como parte de los debates que se hicieron para esta exposición, el museo empezó a hablar del director, de Walter Crane, del Museo Real de Arte. Walter Crane era un diseñador muy prominente británico, especialmente diseñador gráfico, y él y los miembros del Consejo Asesor del Colegio Real de las Artes, cuando empezaron a oír hablar de esto, escribieron al museo y no estaban muy contentos con lo que iba a ocurrir. Dijeron, como pueden ver en la diapositiva, que el Consejo apenas puede recomendar algunas de estas obras expuestas como ejemplos sutiles o adecuados para los estudiantes. Por ejemplo, el tratamiento pictórico de la técnica de Intarsia, el ocultar el sistema de la construcción con las líneas del diseño y el carácter del trabajo de la madera son todos ellos contrarios al tipo de trabajo que de manera sistemática se enseña en las escuelas. Y el Consejo considera que si estos muebles, tapices, carteles, etcétera, se ofrecen o se muestran a nuestros estudiantes de arte y diseñadores de mobiliario como patrones para estudiar o para copiar, no haremos más que perjudicarles. Este hombre, que era profesor en este colegio real y que había formado un consejo asesor oficial para el Museo Victoria and Albert, que había sido nombrado por parte del gobierno para dar asesoría con respecto a las distintas adquisiciones y al que no se le había consultado, estos hombres que todos estaban implicados en los movimientos de artes y artesanía, toda gente muy establecida, excepto que más allá de Walter Crane no conocemos a ningún tipo de nombre, ya no nos resulta ninguno conocido, bueno, pues no estaban nada contentos con respecto a esto. Y a pesar de todo, el museo decidió proceder con la exposición que iban a montar en 1901. Esta no es la exposición, sino que este es el espacio en la zona norte del museo que sigue allí, donde tenemos ahora mismo las exposiciones temporales. Y estos son solo unas de las pocas cosas que se presentaron. Son las donaciones de George Donaldson, que se mostraron una amplia gama de
of furniture. Oops. Muebles, A wide range of furniture type. distintos tipos de muebles, una gran variedad de muebles, Yes, these are all French. todos estos franceses. But in addition to these, Pero además de estos, the museum el added museo other añadió pieces otras that obras had been bought. que se habían in- adquirido, Oops. Okay, something's wrong. y algo va mal aquí. It's not. I've done something wrong. No sé qué he hecho, pero esto no funciona. Ah. Okay, let's see. Ah, there we go. Ahí, ahí. Thank you. Other pieces of ceramics, of glass, Añadió otro two tipo de textiles, obras de cerámica o de extremely vidrio, beautiful, aparte de otros extremely beautiful tapices o textile, which is, textiles. Norwegian, Este es un textil were noruego, added, and we know this maravilloso, because que there se are no añadieron, y photographs of the sabemos, exhibition. Again, I'm just showing you aunque the no hay space at the fotografías top. de la But we exposición, have a el espacio que description which the aparece museum arriba published o la of foto que what aparece was arriba in solamente es el espacio, this pero tenemos display. una So the British descripción public had de the qué es lo opportunity que really se for the first expuso, time así que por primera vez en la to historia los see británicos tuvieron la Art Nouveau. oportunidad de ver obras de Art Nouveau. And then there was more trouble. Y luego hubo más problemas. As a result of the Como pressure from the resultado advisory de la council, presión que ejercía este comité asesor, museum el museo publicó a leaflet un panfleto put on the wall and que distributed. se puso tanto en las paredes In which it como se specifically distribuyó, addressed the complaint en el que abordaban las of quejas the específicamente Royal College of que Art estaban professors. haciendo los profesores del Much of the Colegio modern Real de continental Arte. furniture exhibits a Gran parte style de los which is muebles not modernos de la consistent Europa with the continental que teaching muestran of un art estilo schools que no in se the United ajusta a lo que se Kingdom. enseña en It las is escuelas de arte necessary del Reino that Unido. Por lo students tanto, es inspecting necesario the que los examples estudiantes que should be están guided in viendo estos forming as to materiales their tienen que ser merits guiados para and formarse una obvious opinión de faults. sus aciertos y obvios errores by que los instructors profesores who que have given conocen los attention to principios de such decoración subjects as historic y decoración ornament, histórica y arquitectura han principles of visto. ornament and architecture. Health warning. Era como un aviso de sanidad. Sorry. Las autoridades advierten I'm sorry, I'm just trying to see the next. y estoy intentando ver dónde está la siguiente diapositiva. The other thing about the exhibition is La that otra it parte importante de la wasn't exposición all es que French no and todo lo Belgian. que contenía provenía There de was work Francia o de from Bélgica, también incluía trabajos Germany, que provenían de Alemania, Hungría, Norway, and it's Noruega, interesting to note y we have es Hungary, which is interesante still part que of the tenemos Austro-Hungarian Hungría, que todavía Empire, formaba and we parte have del Imperio Austrohúngaro, Norway, y también which is teníamos part of Noruega, que Sweden forma parte at the de time. Suecia en ese momento. And there is in fact more of such things. Now, Y más obras o más piezas de este tipo. sorry, a little trouble. And then it got worse. Y las cosas empeoraron todavía The más. press started La to write about prensa the empezó a exhibition escribir first. primero There was a sobre la letter exposición. Primero in se the publicó una Times carta from en el a diario The different four Times, very distinguished architect, firmada sculptor, por un painter, arquitecto, escultor y designers. pintor y por diseñadores, attacked por los más famosos the de la época que exhibition. atacaban The work la is exposición. neither Decían que el right in trabajo principle, no es correcto en nor sus does it evince principios ni proper muestra regard la for the debida material consideración por el employed. material As empleado. cabinetmakers' work, Como it is ejemplo de badly trabajo de executed. ebanistería, It está represents mal only a ejecutado. trick of Solo design, representa trucos de developed from diseños debased que, forms, basado has en formas prejudicially degradadas, ha affected the designs of perjudicado furniture and los buildings diseños de in mobiliario y neighboring edificios de los countries. países That's very vecinos. interesting Eso es muy because it interesante suggests, porque está again, it's coming from sugiriendo de France. nuevo que viene de Francia. it is Ya sabemos que international, había it's coming from un odio hacia los franceses en aquella época y está and they hablando de say que no the es una same exposición thing internacional, about how sino que students viene must todo be de Francia y habla de la misma situación de cómo hay que proteger a los estudiantes de ver este tipo here is de Walter obras. Crane. Aquí In fact, aparece he's sitting Walter here with Crane, his de hecho students está in the aquí garden of sentado con sus Victoria and Albert estudiantes Museum. en el jardín del Museo Victoria and Albert. It's interesting that Y es even interesante at the que time, incluso en Walter aquella Crane was época one Walter of Crane the era uno arts and de crafts los designers, along with William diseñadores de arte y famous, artesanía con William Morris, que era who de was los más already famosos y que ya given estaba credit
considerado una de las mayores influencias en el desarrollo del Art Nouveau. Y aún así, él se convirtió en el mayor crítico de este tipo de arte. Pero podemos empezar a ver, y simplemente para recordarles por qué es esto tan importante, es porque el Museo Victoria and Albert o el Museo South Kensington, como se llamaba originalmente, y la escuela era única función, la función educativa del museo, además de su función económica y social, intentando mejorar el gusto de la gente en Gran Bretaña, intentando mejorar la calidad de los fabricantes, era esencialmente parte de las actividades más importantes del museo. Era uno de los objetivos del museo. Les había enseñado en la parte superior de la izquierda una de las obras de Walter Crane y su diseño. Así que en ese sentido hay una gran controversia a este respecto. De nuevo, el trabajo que se estaba haciendo en Gran Bretaña en los 1880 había recibido influencias muy importantes del Art Nouveau, y hay mobiliario británico. Aquí aparece una de las personas que había firmado la carta del Times, que se parece mucho a las primeras obras del Art Nouveau. Así que hay otros motivos por el que estos diseñadores británicos se muestran tan asustados y enfadados. Y de nuevo, para hacerles un recordatorio, muchos de los trabajos que se exponían no eran franceses o belgas, sino que provenían de otros países. Y me gustaría volver a la idea del contexto y el contexto histórico como parte fundamental de lo que estamos hablando. Me gustaría decir que hay 4 contextos específicos ahora en el año 1900 que son muy importantes para emprender esta reacción tan violenta a este mobiliario. Por un lado, la tradición tan larga tanto de eurofobia como de francofobia, porque esto se percibe fundamentalmente como obras de origen francés. En segundo lugar, comenzando a finales de los 70 y los 90, pero llegando a un punto álgido en el 1890, es la ola de nacionalismo romántico, como se produce en muchos de los países europeos y también en Estados Unidos. El mobiliario húngaro y el noruego tiene que ver con esto. Están buscando tradiciones más antiguas. Forma parte de este romanticismo y demás. En el año de inversiones estamos estableciendo también que es el nacionalismo histórico. En Britania, durante esta época, se fundó la Tate Gallery, el primer museo nacional única y exclusivamente para arte británico. Se fundó el Consejo Asesor para Lugares Históricos, se creó distintas revistas para las casas de campo británicas para tanto su venta como su promoción. Además, William Morris estableció en 1877 la Asociación para la Protección de los Edificios Antiguos. Así que este es el contexto en el que se está dando este nacionalismo romántico, que también es un reflejo cultural del nacionalismo que subyace en la competencia geopolítica entre las distintas potencias imperiales europeas. Aunque no estábamos en una guerra entre Francia y Gran Bretaña, después de tantísimo tiempo, en el año 1900 era el punto medio de lo que se ha llamado por parte de los historiadores la lucha por África. La colonización de todo el continente africano por parte de las potencias imperiales de Francia, Británica, Portugal, Italia, España, Bélgica. Los belgas, además, utilizaron los recursos naturales del Congo, los saquearon, y eso era muy poco popular en Gran Bretaña, especialmente con las minas de cobre. Esto es una parte muy importante, pero además también es importante, y esto
es muy poco conocido, es por la política sexual de la época, que jugó un papel muy importante en la reacción contra el Art Nouveau, especialmente y de manera más pública a través del legado del juicio de 1895 contra Oscar Wilde, que era una persona muy famosa en esa época, un escritor famosísimo. Y esto comenzó como un juicio por injurias que había acusado el padre aristocrático de su amante, le había acusado y acabó sentenciado por había acabado sentenciado y tuvo que pasar tiempo en la cárcel por culpa de un ultraje contra la moral pública, y de esto se habló muchísimo, igual que con la obra de Aubrey Beardsley, que ilustraba las obras de Oscar Wilde, en especial la obra de Salomé. El Art Nouveau se percibía como un estilo afeminado. Todo esto en medio de este juicio por ultraje contra la moral pública, y de manera sutil pero muy cruel se atacó como parte de un desvío moral. Y hubo muchos comentarios en la prensa artística en la que esto se presenta de manera muy explícita y también de manera indirecta, pero es muy importante porque esto juega un gran papel en crear estos sentimientos tan profundos, diciendo que la artesanía, las artes decorativas son estilos masculinos, y hay artículos increíbles en la prensa en la que los críticos dicen que en el Art Nouveau solo hay pequeños ejemplos de logros viriles. Otros diseñadores dicen que son obras, pues eso, muy afeminadas. Es una forma de producción que realmente no se podía tolerar después de un camino por los campos verdes, que esto es muy británico. Y esto es una de las pruebas más importantes que está sufriendo ahora mismo las creaciones de Dios, y esta homofobia es un ataque tremendo. No tiene nada que ver con la homosexualidad de los diseñadores, sino que intentando hacer creer que estas obras de arte son deplorables. Hubo algunos defensores, hubo la revista The Magazine, que decía que el Art Nouveau era puro y simple y no estaba afectado por las convenciones, y por lo tanto era muy original. Eran pocos los defensores que había, pero sí que los había. Así que, ¿cuál ha sido el legado de la colección de Donaldson? Bueno, pues en primer lugar creó un grandísimo interés en todo el país, en el Reino Unido, por verla. Así que se envió a Birmingham, a Edimburgo, a Dublín, que entonces era todavía parte del Reino Unido. Pero la colección de Donaldson también cambió la política que tenían dentro del Museo Victoria and Albert. Cuando volvió la colección, la exiliaron a Bethnal Green Museum en la parte este de Londres, donde tenían una parte del museo que estaba muy conectada a la fabricación de distintos oficios, o, por ejemplo, la fabricación de muebles. De hecho, Donaldson había dicho de manera original que sería maravilloso si los fabricantes de muebles pudiesen verlos, pero realmente, aunque estaba más cerca de donde estaban los fabricantes, se podía decir que la colección estaba exiliada y no volvió a Kensington hasta principios de los años del siglo XX. Y además dejaron de comprar artes decorativas. Solo algún departamento del museo continuó haciendo pequeñas compras o adquisiciones de artes decorativas, pero como resultado de esta polémica, en principio se dejaron de comprar. Y finalmente, y por último, el museo estaba construyendo otro edificio que abrió en 1909, y cuando abrió en este año 1909 ya no había ninguna exhibición específica de objetos de las artes decorativas. Así que esta donación, esta colección tuvo un gran impacto que cambió el rumbo del Museo Victoria Albert.
Thank you, Christopher. Gracias, It's been Christopher. delightful. Ha sido un When we placer see Mr. cuando Cranes vemos and his colleagues, al señor his Crane style, y sus it's compañeros. very old-fashioned, Es muy anticuado very su estilo, 18th century style. muy del siglo Now we can understand how they feel 19, ahora, in 18. danger. Ahora entendemos by all this freedom and sensuality cómo, of the cómo Art se Nouveau. sentían debido a la I have a sensualidad, question for you. ante la Forgive sensualidad my del ignorance, Art Nouveau. but Tengo una pregunta is y there perdona mi nowadays ignorancia, any, y es que hoy en permanent día exhibition hay una of colección permanente Nouveau de objetos in de Victorian Art Albert Nouveau Museum? en el Museo Albert de Victoria. Bueno, recientemente debido a los cambios en el museo y la nueva galería de fotografía, la exposición que incluía la colección Donaldson, la galería del siglo XIX, se ha cerrado de forma provisional. Estamos programando una galería para esta colección en un edificio original del siglo XIX. Es un proyecto muy grande que requiere mucha financiación y ya solo acabamos de empezar a recaudar el dinero. Pero por ahora sí hay objetos de Art Nouveau en la galería de cerámica y la galería de vidrio del museo. Así que estamos programando un proyecto muy importante para objetos de Art Nouveau. Espero poder verla. ¿Alguna pregunta que quieran ustedes hacer a Mr. Wilk? Fue muy interesante ver la perspectiva cultural y política ante estos cambios artísticos. Y yo tengo una pregunta, si me acuerdo bien, el movimiento de artesanos, de artesanía, ellos vendían sus productos, esos artesanos. ¿Podría haber un aspecto económico a esta reacción? ¿O fue solamente una reacción política? ¿O hubo un componente económico? Pues yo creo que siempre hay una respuesta económica a todo cuando tiene que ver con bienes que se venden y compran. Y tiene que ver, sí, por supuesto, con este nacionalismo. Y ellos preferían que la gente comprara objetos ingleses, británicos. Otra cosa que estaba ocurriendo en este momento era que, sobre todo en cuanto a la mobiliaria comercial, estas fábricas del este de Londres empezaron a fabricar muebles de Art Nouveau. Se podía ir a estas tiendas y comprar muebles, no como los que hemos visto, pero una versión comercial de lo que acabamos de ver en las diapositivas. Así que la crítica, y eso se ha escrito mucho sobre este tema, también la crítica también incluía lo que yo los denomino los artesanos. A ellos no les gustaba el hecho de que aquí había un estilo que se podía hacer de forma tan comercial, perdiendo lo que ellos percibían como su integridad artística y moral, porque la moralidad era muy importante para este movimiento. Ruskin, Morris no utilizaban el término buen diseño, el diseño apropiado, fabricado, realizado por artesanos que sabían lo que hacían, daría lugar a una sociedad mejor. Es lo que opinaban ellos. ¿Hay más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Perdona. Was William Morris opposed to this sort of art? William Morris no decía nada públicamente. Estrechamente asociado con el museo, asesoró al museo sobre las adquisiciones, sobre todo para textiles y alfombras y obras de cerámica, pero él no se implicaba para nada. Seguía viviendo, pero no se implicaba en esta polémica. Eso dice algo.
sentimiento un poco antifeminista, ¿no? por la identidad del mobiliario Art Nouveau, pero me resulta un poco contradictorio también porque en pintura se está desarrollando todo lo que es el prerrafaelismo y William Morrison, que es una pintura también, todo lo contrario, completamente con valores femeninos y potenciando la figura de la mujer. Yes, this is true. Sí, es cierto. No era antifeminista, estaba en contra de ser amanerado, anti-afeminado. Es difícil de explicar, pero the pre-Raphaelite painting is very feminist as well. Pero es interesante que ya en el 1900, aunque este movimiento pre-Rafaelita está muy cercano a este movimiento de artesanía, trabajó con Jones y otros pintores, había círculos artísticos que se distanciaron, se establecieron de los pre-rafaelitas sobre el año 1900, pero concretamente tenía que ver con la idea de que los hombres no deberían expresarse de forma femenina, no la depicción, no la representación de las mujeres, porque los hombres siempre pintaban a las mujeres, sino existe la idea que el diseño tiene que ser viril, como en la cita. Tiene que ser viril, porque si no podría ser homosexual. Por eso la política de la homosexualidad juega su parte en esta época. Espero que haber respondido a su pregunta. A lo mejor pues, como el diseño nos rodea y nos hace sentir, nos podría hacer sentir diferente de lo que somos si usamos mesas o estamos en un salón con esta mobiliaria. A lo mejor podría perjudicarnos este estilo afeminado.